1 de la tarde, 8 minutos. La estela de terror que protagonizó el cártel de Medellín hace 40 años fue encarnada por el ejército de sicarios que perpetraron todos los crímenes posibles para complacer a Pablo Escobar Gaviria. Aquí recordamos la historia de esos gatilleros que tiñeron de sangre al país. Era la época de Calavera, de Yayita, del Mister, de toda esta gente, de Quesito. La época de lo que llamaban los inicios del sicariato realmente en la ciudad de Medellín. Luis Fernando Quijano, presidente de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social Corpades, recuerda la sevicia de ese ejército de matones de Pablo Escobar Gaviria que llenó de pavor a Colombia hace 40 años. Sicarios, bombazos y magnicidios se multiplicaron entonces en una sucesión de violencias que todavía nos estremece, aunque parezcan tiempos remotos. Y era un momento donde ya nadie se le acercaba a un policía. Todo el mundo le huía a la presencia de policías porque o venían los sicarios o venía la bomba. Era un momento muy difícil y se les veía el miedo. Tuvieron que traer policías de muchas otras partes de Colombia, encerrarlos en los cuarteles, encerrarlos en las estaciones para poder, digamos así, enfrentar a Pablo Escobar y al cartel de Medellín. Eran los tiempos del traqueteo sin tregua, de droga y de balas por igual, una sangría cuyo telón de fondo era el polvo blanco Made in Colombia. Para esos pistoleros sin tregua no se trataba únicamente de asesinar, sino de infundir miedo, porque con una bala se mataba igual, pero con 38 el mensaje era contundente: los vamos a arrasar a todos. 38 balazos recibió, por ejemplo, el coronel Valdemar Franklin Quintero el 18 de agosto de 1989. De detectar a todas estas personas que están dedicadas a esta actividad ilícita. Pocos lo recuerdan porque ese mismo día fue asesinado Luis Carlos Galán, el excomandante de la policía de Antioquia, que encaró a Pablo Escobar, sabía que lo iban a matar. Cuando sus superiores lo regañaban porque en sus últimos días se movía sin escoltas, contestaba resignado, como anticipando lo inevitable, que prefería una viuda que muchas viudas. En ese tiempo la gente se acostaba y no sabía con qué muerto de importancia se iba a levantar. El escritor y exalcalde de Medellín, Alonso Salazar, rememora una historia que contó la propia esposa de Pablo Escobar en un libro sobre los sicarios al servicio del capo. Yo creo que lo que dice ella de Pablo Escobar, de cómo consumía niñas jóvenes, lo dice su esposa, de cómo llevó a sus sicarios para arrancarle el feto a una de sus novias, muestran una faceta que no teníamos muy clara de una crueldad privada extrema. Pero, ¿quiénes integraron esa horda de criminales que custodiaron a Pablo Escobar en esos azarosos años en que la mafia por poco arrodilla al Estado colombiano? John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye, quien falleció en 2020, los retrató a su manera en su última indagatoria ante la Fiscalía en 2018. Porque dentro del cartel de Medellín, más importante pues, era el Chopo, Mario Alberto Castaño Molina, el Chopo. John Jairo alias Compinina, de los hombres más importantes de Pablo Escobar. Importante, Carlos María Trujillo alias El Arete. Luis Carlos Aguilar Gallego alias Mugre. Otoniel de Jesús González Franco alias Otto. Para mí el negro Pavón era un dios. Durante 1 hora y media, Popeye describió sus andanzas con este círculo de gatilleros. Parecía solazarse con su relato. Que Chopo era otro dios. Chopo era un hombre muy violento. Chopo fumaba bazuco, inhalaba cocaína y usted le decía algo y te mataba. Pero yo del Chopo yo le tenía el pánico. El mismo Pablo Escobar me decía, porque no todos le teníamos el pánico al Chopo. El Arete le tenía el pánico, él trató de matar al Arete. Pinina no lo podía ni ver. Era un hombre demasiado violento. De esa jauría de pistoleros que no nació pa' semilla, como escribió Alonso Salazar, también hicieron parte Dan Denis Muñoz Mosquera, alias La Quica, y su hermano Brances Muñoz, más conocido como Tyson. La Quica fue condenado en Estados Unidos por el bombazo al avión de Avianca, donde 107 pasajeros fallecieron en noviembre de 1989. Tyson, como la mayoría de esos matones, terminó muerto.
De la guardia pretoriana de Pablo Escobar solo sobreviven la Kika y el Mugre. Pablo Escobar era mortal. Él cualquier sospecha de traición o cualquier cosa, mate. Y era tan grave dentro del cartel de Medellín que si usted tenía su mejor amigo dentro del cartel de Medellín y él cometió un error, colocar el mejor amigo que lo matara para que muriera la cosa de plano. 30 años pasaron ya desde la muerte de Pablo Escobar Gaviria.